buenas tardes, les decimos aquí desde Con Todo y Pensini por Globovisión. Como siempre le ofrecemos a esta hora su cafecito, su tecito, un poquito de agua. Es un momento que se agarran para ustedes, siempre agradecidos por su sintonía. Bueno, tenemos un día importante mañana. Históricamente la Organización de Estados Americanos se reúnen en una reunión especial para debatir sobre el caso venezolano. Costó mucho llegar a esta reunión. Hacen dos y ahora a finales de la hora de la tarde nos enteramos que hay 3 propuestas. Y también en distintas partes del mundo también se están fijando en Venezuela y, por ejemplo, la reunión de todos los que forman los socialistas del mundo, los partidos socialistas del mundo emitieron un comunicado a favor de la paz en Venezuela. Tenemos también Mercosur, todos los temas internacionales y traemos un experto, siempre nos acompaña, Eloy Torres, él es internacionalista, @Eloycito para quien quiera escribirle en Twitter, muy amable por cierto ese Twitter, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Eloy? Muy buenas tardes. Un placer, Pedro, un placer estar contigo, con toda tu audiencia. El placer es todo nuestro. Bueno, mañana entonces ya llegaron a Washington la mayoría de todos los representantes de distintos países. Para darle un poco de contexto, están debatiendo sobre Venezuela, no se sabe si va a ser una resolución o un decreto, depende de los votos. Supuestamente van a ir 33 representantes de los países que la conforman, se necesitan 22 votos para que haya 2/3 para tomar una decisión, porque ya es 2/3 lo que se necesita siempre, pero si hay menos personas que participan, son menos los votos que también se van a requerir para sacar esta resolución o decreto. Se relativiza la votación, así mismo. Bueno, quería que nos explicaras un poco de qué se trata esta reunión y qué puede salir de ella. Más allá de la cuestión, digamos, metodológica de la inserción del problema de Venezuela en el ámbito de la Organización de Estados Americanos, lo importante aquí, lo que significa es el que Venezuela está en el epicentro de la organización hemisférica justamente como una gran preocupación. Venezuela siempre, lamentablemente, siempre, felizmente, siempre fue una nación que se vio como ejemplo, ¿no?, de pretender o de encontrar siempre una solución democrática para el resto de los países que estaban en problemas en el hemisferio. Hoy en día es Venezuela la que está atrapada en una madeja absurda, pues, de un retroceso institucional y sobre la cual el mundo ha prendido una alarma generalizada, tal como tú lo has señalado, no solamente en el marco de la Organización de Estados Americanos, sino en la propia Organización de Naciones Unidas, las diversas, digamos, instituciones ideológicas internacionales, en este caso la Internacional Socialista, llamando pues la atención acerca de la importancia de respetar la institucionalidad y de hacer llamar a un clima que propicia una salida electoral. Eso llama mucho la atención. El Parlamento Europeo, Mercosur, organización del cual fuimos prácticamente, vamos a decirlo de esta manera, fuimos votados por cuanto no logramos cumplir con los requisitos que tiene pautada esa organización, por cuanto ha violentado el ordenamiento jurídico institucional del país. El gobierno está atrapado en lo interno por una oposición que cada vez participa, lo desafía a que haga un ejercicio electoral abierto, claro, universal, directo, en tanto que la respuesta del gobierno ante el mundo internacional es prácticamente diciéndole al mundo no se metan en los asuntos venezolanos, y a los venezolanos les dice que ellos son los que deciden cuál es la suerte institucional del país y que más nadie, ni la Asamblea, ni los ciudadanos que están manifestando todos los días, generando incluso muertos, heridos, maltratados, la cantidad de gases lacrimógenos que se han lanzado en Venezuela. Si uno hace una evaluación del precio de una bomba lacrimógena, uno podría decir que se ha gastado toda una fortuna. Y venía para acá hacia Globovisión y entonces yo veía que había tantos policías y una señora me dice tan inocentemente, ay señor, si aquí en cada esquina hubiera un policía de eso, aquí el AMPA estuviera realmente en sus casas encerradas, tal como nosotros estamos encerrados, claro, porque no podemos salir. Hay algo que llama mucho la atención internacionalmente, esta propuesta por parte del presidente de esta Asamblea Nacional Constituyente, y como él mismo la define como un arma de paz, porque lo que llama la atención es que dicen, bueno, pero si en un país 525 personas pueden decidir sobre una constitución de todo un país que no va a poder votar, cualquier país del mundo se pueden poner de acuerdo, 500 personas, y cambiar la constitución, cambiar el nombre, y eso no está gustando, no está siendo bien recibido, y es una de las condiciones que están poniendo en algunas de las propuestas
que se están haciendo mañana a la Organización de Estados Americanos. Podemos revisar estas tres propuestas. Yo voy a decir una cosa antes de iniciar ese proceso de análisis. Uno, es que Venezuela desde el 4 de febrero de 1992 comenzó a transitar un camino hacia el retroceso, es decir, hacia unas formas que Venezuela supuestamente había enterrado en el año 1863-1864, cuando aquí se instauró el famoso decreto de garantía, que se creó la paz de Coche el pacto de Coche, de la paz de Coche, y que se acabó con la guerra federal. Bueno, las partes llegaron a un acuerdo e hicieron una constitución en el año 1864 que resume ese famoso decreto de garantía de Juan Crisóstomo Falcón, y esa constitución se proyectó por encima del resto de las constituciones que a lo largo de ese más de siglo y medio Venezuela experimentó, hasta que llegó incluso a la Constitución de 1999, la que se sometió a un referéndum justamente en el año 99 y que fue votada por una relativa amplia mayoría venezolana. Sin embargo, fue respetada el derecho a la propiedad, fue respetado en ese entonces, como se planteó Juan Crisóstomo Falcón, derecho a la vida, 10 grandes decretos que construyeron el espíritu filosófico de las grandes constituciones venezolanas. Ahora el gobierno venezolano, atrapado en unos cuantos metros en el centro de Caracas, y monitoreado junto en la parte norte de la avenida Baral desde el Tribunal Supremo, se han combinado para estructurar una modalidad distinta a lo que tiene planteado la Constitución venezolana y lo que ha tenido distinto a todas las constituciones venezolanas, que es el derecho a participar del ciudadano. El venezolano es un ciudadano que tiene sus derechos y tiene sus deberes. En este caso de la Constitución tiene más derechos que deberes, es verdad, pero eso es otro problema. El problema es que este proyecto de constituyente comunal, sectorial, que pretende imponer el gobierno con una minoría, una constitución corporativa de corte, vamos a decirlo de Mussolini, que fue el que ideó de alguna manera ese esquema institucional para violentar lo que exactamente al venezolano le ha sido tan caro, que es su derecho a participar y a protestar. Pero el miedo es una constitución castrista, el modelo copiado quizás de Cuba o de la Unión Soviética, o un régimen totalitario donde no tienen derecho ni siquiera a propiedad privada. Eso es lo que más temor le tiene la gente en este momento. Sí, es un gran temor. Lamentablemente Venezuela está atrapada por estos grupúsculos que dirigen el Estado venezolano de una manera tan arbitraria, y yo creo que la masiva presencia de los venezolanos, de los jóvenes, de las señoras mayores, de los ancianos, de los ciudadanos, protestando, exigiendo el respeto a sus derechos, tiene que en algún momento ejercer alguna presión en estos individuos que están dirigiendo, y yo creo que lo están haciendo porque son cada vez más muchos los individuos que se están desmarcando de este proyecto inicial que fundamentó el presidente Maduro. Baste citar pues a la postura de la doctora Ortega Díaz, basta citar la postura del general Alcalá Cordones, basta citar la postura de Nickmar Evans, de Giordani, de Héctor Navarro, de un conjunto de diputados, incluso de esta asamblea. Descontento, un chavismo crítico. Sí, porque están llevando al país a una debacle, están llevando al país a un precipicio, y como dicen en España, nos están llevando justamente en un autobús sin freno, enceguecidos y por una pendiente y de espaldas. No sabemos dónde nos va a llevar esta situación tan escandalosamente absurda como la que nos está proponiendo este caramelo de cianuro. Bueno, y esta es la reacción de la Organización de Estados Americanos. Una propuesta de Estados Unidos, Perú, Canadá, México y Panamá. Esta propuesta que insiste al gobierno de frenar la convocatoria de la Asamblea Constituyente en la forma en que está concebida actualmente y suspender los enjuiciamientos de civiles por tribunales militares. Muy importante Después eso, está sí. Barbuda y Antigua, que es muy, y como dices tú, es importante también porque son estados de todo el Caribe que han estado, Petrocaribe siempre ha estado muy unidos a favor de Venezuela, pero salió esta tarde otra tercera propuesta por parte del CARICOM, donde dice más o menos lo que dice Barbuda y también Antigua, pero quitan lo de la Asamblea Nacional Constituyente, llaman un calendario electoral, pero dejan la posibilidad que se lleve a cabo esa Asamblea Nacional Constituyente. Y creo que son 13 estados. 12. 12. Voy a decir lo siguiente, que posiblemente a algunos amigos les suene extraño. Yo no estoy reñido con el concepto de constituyente. Si es una solución para encontrar un clima de paz, yo lo aplaudo.
pero ojo, en los términos en que todos los ciudadanos venezolanos participen y no ese grupo de 550 individuos que van a decidir sobre la suerte de 33 millones de venezolanos. No, eso puede ser una constituyente para discutir a todo el Estado venezolano, todo el andamiaje institucional. ¿Por qué no? Presidencia de la República, Asamblea, Tribunal Supremo. ¿Por qué no? Vamos a reconstruir el país. ¿Por qué es posible reconstruir el país? Pero sobre la base de una gran negociación, sobre la base de un entendimiento entre las partes y que se respete lo acordado. No que uno diga una cosa hoy, e incluso con testigos muy importantes como el Vaticano, y mañana le saque la lengua a todo el mundo burlándose de lo que ellos se habían comprometido. Sí, bueno, tenemos que ir a una pausa. Al regreso quería preguntarte cuáles escenarios piensas tú que se van a dar mañana, si van a convencer un grupo a otros. Ya están las negociaciones, la gente, ¿sabes cómo funciona el mundo diplomático? Explícanos un poco tras bastidores y cómo es esta reunión en Washington y si van a sacar un decreto o si no una resolución y en qué consiste cada uno de ellos. Ya regresamos con más, con @Eloycito, Eloy Torres, internacionalista aquí en Control Pensini, Globovisión. Control Pensini por Globovisión. Estamos con Eloy Torres, internacionalista, profesor, tiene un programa de radio también, @Eloycito. Lo estamos posteando, si nos quieren escribir, el hashtag Control Pensini. Estamos ahí también esperando al presidente de Fede Cámaras, ya está aquí en el estudio, vamos a hablar con él después. Dejamos una pregunta al aire, doctor Torres. Queríamos saber cuál es la diferencia entre que sea una resolución, un decreto y cómo se espera cómo funciona estos lobbies detrás de bastidores en la OEA allá en Washington. Hay que comprender dos realidades del mundo internacional justamente en este tipo de organizaciones multilaterales. En primer lugar, cada país, cada actor, no importa, Colombia, Brasil, Perú, Nicaragua, cada país tiene un interés muy particular y se proyecta ese interés sobre las relaciones que tiene con el caso con Venezuela. Y por otro lado están los compromisos, vamos a llamar axiológicos, los valores sobre los cuales se sustenta la Organización de Estados Americanos, en los cuales se promueve la democracia, la participación ciudadana, el respeto a los derechos humanos, en fin, todo un rosario de elementos que los países tienen que saber combinar, en el sentido su interés particular, nacional, en cuanto a sus objetivos que tiene frente a Venezuela, país petrolero, país que les dispensa algunos recursos, en fin de cuentas, pero también está planteada el sustento axiológico de la propia organización que establece un conjunto de exigencias a los países. No es posible que, y máxime que estamos en el 2017, un momento en que ya prácticamente fueron superadas o ese conjunto de verrugas que acompañó la Organización de Estados Americanos, condicionada por la Guerra Fría, en que el mundo cerraba los ojos ante la violación de los derechos humanos, quizás motivada pues por la propia Guerra Fría como condicionamiento político que sacudía las estructuras de las relaciones internacionales. El caso es que, como quiera que esa Guerra Fría se acabó, la ideologización de las relaciones internacionales pasaron a un segundo o tercer plano. En cambio, hoy en día estamos montados en una autopista en la cual hay que promover el respeto a los derechos humanos, la democracia, la participación ciudadana, redimensionar el papel del individuo como ciudadano frente al Estado. En fin, un conjunto de elementos que llama la atención que este gobierno no quiere respetar, porque está anclado, está aferrado a un discurso vetusto, un discurso atrasado, a un discurso montado en la autopista de la ideología, frente a otra realidad que le está mostrando a ellos que no pueden actuar de esa manera. E incluso países con los cuales Venezuela tiene vamos a llamar, una alianza circunstancial en la cual Venezuela dispensa grandes recursos para ayudar a estos países, no solamente para ayudarlos, sino para comprarle su participación, su apoyo, su voto en estas estructuras, como es el caso de la Organización de Estados Americanos. Y aquí quiero caer yo en el caso de los países del Caribe, del CARICOM, e incluso Guyana, con la cual Venezuela tiene un disenso, por Dios, nosotros tenemos una reclamación, y Guyana nos saca la lengua y tiene el tupé, y Venezuela lo aplaude, este gobierno, mejor dicho, lo aplaude, cuando el gobierno guyanés dice que estamos dispuestos a prestar solidaridad y ayuda al gobierno venezolano. ¿Eso fue una provocación? ¿Tú lo consideras bueno, una burla? Yo lo considero una burla, que nos están sacando la lengua a los venezolanos, y sacado por Guyana, con quienes nosotros tenemos un disenso, como dicen, nosotros estamos tan sobrados en la disputa por el Esequibo que nos permitimos esa osadía de manifestarle a ustedes, de ofrecerle ayuda y asistencia.
es lamentable que la política exterior de Venezuela, cuya conducta del Estado venezolano frente al mundo exterior se esté comportando de esa manera miserable, mezquina, con el interés nacional, enajenada a otros valores, léase Cuba, y convirtiéndonos de alguna manera en el gran comodín de Cuba en su relación con los Estados Unidos. Sí, pero también llama la atención que Venezuela, en vez de relacionarse como lo hacía anteriormente con grandes países, inclusive de sus socios de la OPEP, relacionarse con países del primer mundo, nos estamos relacionando con países africanos. No es que tengan nada de malo estos países. Obviamente, yo digo lo mismo. Pero son países que están en vías de desarrollo. Yo lo digo lo mismo, y sí. No salimos de eso. Obviamente, fíjate, nosotros nos llenan la boca diciendo, hemos hecho una gran alianza con Sudáfrica. Dios mío, vamos a hacer una alianza con Francia, vamos a hacer una alianza con Alemania, con los Estados Unidos, con Gran Bretaña, con los grandes, con Suecia, si me dicen por Dios, con Suecia, por favor, un país que ha promovido tanto la economía de bienestar, de economía de mercado, social de mercado. Claro. En el fin de cuentas, nosotros deberíamos justamente buscar ese tipo de alianzas y no, yo no digo, no tengo nada en contra de los países africanos, pero perdóname, yo me casaría con alguien que tiene, claro, que me va a mostrar músculo, que me va a apoyar, que me va a estimular, no alguien que yo debo ponerle el bastón para que camine. Ahora, mañana también hay una reunión muy importante en Europa. El Parlamento Europeo invitó al presidente de la Asamblea Nacional, a Julio Borges, y lo hizo a nombre de su presidente Antonio Tajani, sí, quien tuvo un mal encuentro pues, con todo lo que eran los participantes de Venezuela la semana pasada. Se cruzaron palabras y se pararon del Europarlamento cuando él habló directamente sobre la situación de Venezuela. Pero lo que va a exponer Julio Borges es la situación que se presentaría con esta Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué esperas de ese Europarlamento? Yo creo que se va a hacer una llamada de atención al gobierno venezolano. Ojo, porque aquí el gobierno venezolano tiene la tendencia a magnificar todo aquello que a nivel internacional se le reclama a Venezuela. Dicen que es contra Venezuela. No, es contra el gobierno venezolano, no es contra el pueblo venezolano, no son contra las instituciones como la Asamblea Nacional Venezolana, es contra el gobierno que actúa como actúa. Y a mí me llama muchísimo la atención este tipo de práctica diplomática, que de diplomática, perdóname, no tiene absolutamente nada. Vamos a ponernos de acuerdo, como dice alguien por allí, vamos a estar claros, como dice Aristóbulo, vamos a estar claros. Esa no es diplomacia, eso es una chabacanería, esa es una grosería, es una vulgaridad ambulante, la manera tan grosera como ellos se expresan y cómo se tratan con los otros países. Me gusta mucho citar a la figura de Raúl Roa, que en el momento, yo creo que te lo he comentado en otros contextos, en el momento en que la propia Cuba estaba siendo sancionada en 1962 en el seno de la OEA, Raúl Castro defendió a su gobierno, defendió la Revolución Cubana, pero lo hizo con un lenguaje tan elevado, tan lleno de humor, que el propio embajador norteamericano que había promovido la expulsión de la OEA, de Cuba, de la OEA, salió y lo saludó, le dijo, caramba, embajador, ministro, qué discurso tan interesante usted y tan lleno de anécdotas y tan culto su lenguaje. Bueno, y así, pare usted de contar innumerables ejemplos, la disputa entre Vietnam y los Estados Unidos, mientras en Vietnam se estaban matando con bombas de napalm y los guerrilleros matando marines norteamericanos, en París estaban discutiendo la paz, firmando con una copa de champaña, celebrando los acuerdos que lograban, justamente un paso más para lograr definitivamente la paz que se logró hasta que los Estados Unidos salieron del Vietnam. Allí no hubo grosería, allí no hubo, y se estaban matando a plomo limpio allá en el Vietnam, ojo. Entonces aquí que no hay guerra, que no hay conflicto, resulta que los gestores, para llamarlo de alguna manera, de nuestra política exterior se comportan como unos guapetones de barrio, el que fuera embajador, el que es embajador o representante, mejor dicho, ante la Organización de Estados Americanos, el profesor Moncada, quien justamente pareciera que olvidó todo lo que aprendió en la universidad, en la escuela de historia, y se comportó de una manera un poco grosera, pero bastante displicente, muy ofensiva. Eso hace pues que el manejo de la diplomacia venezolana esté en entredicho. Mañana, ¿qué vamos a esperar? Mañana vamos a esperar lo que todo el mundo sabe que se va a esperar. Aquí va a haber una decisión y si no va a ser una decisión hay que sacar la cuenta muy bien por cuantos esos votos que va a lograr reunir el gobierno venezolano van a tener un costo enorme para la Venezuela dentro de poco. ¿Por qué? Primero porque ahí no hay razones ideológicas para que digan, caramba, esto es una alianza ideológica de los países contra los representantes del imperio en el seno de la OEA. No, es una cuestión crematística. Allí, en mi opinión, lo que hay es un dinero atravesado para comprar conciencia. En tanto que la postura de Brasil, una postura bastante equilibrada, pero pendiente del tema democrático, la de Argentina,
la de Uruguay. Ojo, Uruguay parece mentira que es un presidente que de tendencia muy de izquierda, sin embargo, tiene que respetar lo que se dice del estamento democrático que se requiere en Venezuela. México, Perú, Chile, los grandes países de América Latina, los que deciden la suerte del continente, van a votar en contra del gobierno venezolano. Pero y estos países que no se esperaba que iba a hacer este voto, como Antigua y Barbuda, ni siquiera esa propuesta, ¿crees que se puedan salir del CARICOM o de esa unión, por lo menos en esta decisión, o para dónde va? No creo que se van a salir, no creo que se balanza? vayan a salir. Lo que sí creo es que seguramente se pueden abstener, que es lo más sensato que harían. Es decir, es un sí, pero no. Se abstienen y es una manera de decir, a ver, chico, yo no voté, pero no estuve en ese concierto en el cual se estaba pidiendo sacrificar tu cabeza. Es una manera también que existe, elegante que existe en el mundo diplomático, de decirle que, pero no, diciéndole que sí o diciéndole que sí, como diciéndole que no. De todas maneras, no, porque es que la diploma... Ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Es un poco sin paz y sin guerra y sin paz. ¿Qué es lo que queremos decir? Es que Venezuela, lamentablemente, debe ponderar, el gobierno venezolano debe ponderar que cómo es posible que tenga que depender de un apoyo financiero, es decir, de recursos financieros para lograr que no se te sancione a nivel internacional. Eso es muy grave. Quizás Kissinger tuvo mucha razón cuando él dijo, la grandeza de un estadista es la que le evita a su país una desgracia. Así es. Bueno, Eloy, muchísimas gracias por estar con nosotros. Placer. Me quedó un tema, pero lo voy a tratar con el próximo invitado, que es esta situación financiera con Goldman Sachs, pero la próxima vez hablamos del tema. Para ¿Cómo no? meternos Mucho gusto. ese tema. Ya regresamos con más. Para ustedes, @Eloycito, hashtag Con Todo y Pensina. Escríbanos aquí en Con Todo y Pensina, y valga la redundancia, por Globovisión. Revivir esto es un placer.